Es otra vez el profeta Isaías el que comienza con las lecturas de la Eucaristía, con la palabra de Dios. En el tiempo de Isaías, hará más de 2600 años que vivió. Antes de Cristo fueron 500, 600 años antes. No existían medios de comunicación. No existía el periódico, ni la televisión, ni el radio, mucho menos el Twitter y WhatsApp y Facebook y todo eso no existía. ¿Cómo eran las noticias? Se pregonaba, se gritaba. Por eso dice ahí, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero. Era como el que daba las noticias, el que corría y decía lo que tenía que conocer la gente. El pueblo de Israel, después de 50 años de ser esclavo en Babilonia, regresa y escucha esta noticia. Por eso dice, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Alégrense, viene su Salvador, su Señor, el que va a restaurar todo, el que nunca los ha abandonado. Ellos se cuestionaban, ¿dónde está el Dios de las promesas? ¿Dónde está aquel que dijo que el reino de David sería un reino eterno? ¿Dónde está aquel que prometió que estaría en su templo y que ahí iríamos a verlo? ¿Dónde está ese Señor que nos ha prometido tanto? Por eso, la profecía viene y alegra. Llénense de contento, dice aquí, porque este mensajero trae buenas noticias. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Quizá un mensajero con los pies ya lastimados, quizá heridos, llagados de correr, pero muy contento. Y así dice el mismo profeta, porque aquel que está agarrado del Señor, aunque camine, no se cansa, y aunque corre, no se fatiga. Pues que nosotros no nos cansemos de poder anunciar a los demás que Jesús está con nosotros, que Cristo habita en nuestras almas, como diría la Virgen María, porque Él ha hecho en nosotros maravillas. Estamos por terminar el año 2020. ¿Qué nos trae el 2020? ¿Qué nos deja el 2020? ¿Qué llega el 2020? Jesucristo, el Señor. Hay cosas muy tristes, hay cosas muy dolorosas, pero lo más grande y lo más valioso es que el 2020 nos deja a Jesucristo el Señor. Y lo escuchamos en la lectura. La lectura está tomada de los primeros 18 versículos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Hay un paralelismo entre el Evangelio de Juan, prólogo, capítulo 1, y el libro del Génesis, el inicio de la Biblia. En el principio no existía nada, pero vino la palabra de Dios y dijo, hágase, que se haga el sol y la luna, se separen las aguas, etc. Textos que escuchamos el día de la noche de la Pascua. Y ahora aparece, la palabra de Dios se hizo hombre. Y todo fue creado por Él y para Él. Por Él hemos recibido gracia sobre gracia. Quiere decir que el don por excelencia, el don más grande que el Padre Celestial, que nos ama con amor eterno, nos ha entregado es a su Hijo Jesucristo. Dice el Evangelio, por Él hemos recibido gracia sobre gracia. Y este Jesús, que ha nacido en Belén, que es la gracia de Dios, ¿qué nos trae? ¿Qué regalos nos da hoy que es Día del Niño Dios? Hoy que nace Cristo Jesús. El primer regalo que nos da es el perdón. Él ha venido para reconciliar el cielo con la tierra que llega al cielo. Viene ese Dios que se hace uno de nosotros para divinizarnos a nosotros los humanos. Nos da el perdón. Es muy importante para nosotros el perdón de nuestros pecados. Hay varios textos en la Escritura, entre ellos hay uno
que salió hace algunas semanas. Hay un paralítico, no se vale por sí mismo. Está tirado en su cama. Los amigos, 4 amigos de él, lo llevan ante Cristo Jesús. No pueden entrar porque hay mucha gente. Lo que hacen es subirlo al techo, hacer un hoyo en el techo y bajarlo frente a Cristo Jesús. Podemos imaginarnos lo doloroso que era para él. Sé que muchas personas que están postradas en cama se llagan, tienen mucho dolor de estar tanto acostados, tienen que tener un colchón especial, no se puede mover. Tuvieron que llevarlo entre algunos amigos y lo ponen frente a Jesús. Lo primero que Cristo Jesús le dice, no es que te voy a curar, no. Hijo, tus pecados te son perdonados. Para Cristo Jesús es más doloroso las llagas del alma, el pecado del hombre, que la enfermedad. Para nosotros eso es muy valioso. Por eso comenzamos la Eucaristía al inicio de la misa pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos muchas necesidades, pero la primera es arrepentirnos. Dice un salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? Solo el que tiene las manos limpias y puro el corazón. ¿Cómo celebrar una Eucaristía digna, que sea grata a los ojos de Dios cuando tenemos un corazón limpio? Por eso Él nos perdona y nos santifica. Pero como decimos en el Padre Nuestro, así como tú perdonas mis pecados, también yo perdono a los demás. Frente al nacimiento y ante el niño Jesús, hemos de hacer un examen de conciencia. ¿Hay alguien que me ha ofendido? Perdónalo, Señor. ¿Hay alguien a quien yo le tengo que perdonar y pedir perdón? Ayúdame y dame la valentía para tener un corazón como el tuyo, para poder tener tu vida, tu gracia y tu plenitud en mi alma y en mi corazón. Entonces, esos regalos nos da Cristo Jesús. Primero, el perdón de nuestros pecados. Y nos invita a que nosotros perdonemos a los demás. Por ahí hay una anécdota de una persona que se fue a confesar con el sacerdote y le dice, después de sus pecados, y también quiero decirle, aunque no es pecado, que yo veo a Jesucristo. Y el sacerdote le dice, ¿sí que ves a Jesucristo? Sí. ¿Y qué te dice? Platicamos de muchas cosas. Y le dice, bueno, cuando vuelvas a ver a Jesucristo, dile que te diga cuáles son mis pecados. Y tú vienes y me dices los pecados, mis pecados, que te va a decir Cristo Jesús. Después regresa este hombre que se fue a confesar y le dice al padre, ¿viste a Jesucristo? Sí. ¿Le preguntaste y le dijiste que necesito yo saber cuáles son mis pecados? Sí. ¿Y qué te dijo? Que ya los había olvidado, que no se preocupe. Así es Dios. Él olvida todo. La diferencia nuestra es que sí perdonamos, pero a veces no olvidamos. La herida queda. Y por eso le pedimos al Señor que con sus llagas cicatrice nuestras heridas. Eso nos trae el niño Jesús, el perdón. ¿Qué más? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Aquella fuerza que Dios nos da en el corazón para poder superar, para poder acercarnos más a Dios, superar nuestras debilidades y también nuestros pecados. En la Iglesia hay 7 pecados que llamamos pecados capitales, donde siempre luchamos contra ellos y solos no podemos. Hay tantos momentos de envidia y de egoísmo. Cuando hablamos de los demás, cuando murmuramos de los demás, es porque hay envidia, es porque hay egoísmo y a veces soberbia. Y hemos de luchar contra ellos, contra la gula, la pereza, la lujuria, contra tantas cosas. Solos no podemos. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos esa palabra que viene a nosotros y que nos fortalece, que nos santifica y que nos da la paz. Esa gracia que Él nos concede si se la pedimos y le dejamos que Él venga a nosotros y nos santifique. Aparte del perdón, aparte de la gracia,
¿Qué más Cristo Jesús nos da? Nos da la esperanza, la nueva esperanza, que es lo que habla la primera lectura y que también nosotros hemos de tener. La esperanza que Cristo está con nosotros, que aquel que nació en el portal de Belén sigue vivo y que está en nuestros corazones. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que lleva la paz, que lleva la buena nueva, que dice: aquí está tu Salvador, aquí está tu Redentor. Que nunca nos cansemos, que nuestros pies no se cansen, nuestros labios tampoco, y el corazón de decir que Cristo ha nacido, que está con nosotros, que Él es el que nos perdona, nos da la gracia, nos santifica, y Él es nuestra esperanza. Que en esta Navidad podamos vivir felices, que Cristo habita en nuestros corazones. Ayer decíamos, el ángel les anuncia a los pastores que ha nacido el Salvador, que se alegren. ¿Cómo eran los pastores desde el Evangelio? Por las noches, en turnos, cuidaban sus rebaños. Era un grupo de pastores que se apreciaban, que se tenían confianza, que se comprendían y que se ayudaban. Si en la familia nos apoyamos, nos confiamos, nos perdonamos y nos comprendemos, seguramente siempre habrá buenas noticias. Seguramente el Señor habitará en nuestros corazones y nunca nos cansaremos de ser buenos mensajeros, de anunciar que Cristo está con nosotros, que Cristo vive y que Cristo reina. Pedimos a Dios que ese sea